el término, había un término de por lo menos la que es como si fuera ironía, pero hay otra que es exageración. Esas están como un poquito parecidas. Creo que esas me costaron esas me costaron como un poco. La hipérbole es una exageración. Permiso, profe. Ajá. Bueno, ya dejé aquí abierto el programa. También la compartí pantalla, así que ya está todo listo para que tenga control. Yo voy a traer las cosas. ¿De acuerdo? No va a estar pendiente, pero ya está habilitado. Gracias. También deshabilité la sala, la sala de espera, así que imagino que ya los muchachos entrarán ya ahí con calma, ¿no? Sí, van entrando, ya me di cuenta. Ajá, ok. Chaito, bendiciones. Amén. Marieli, mi hermana Migdalia, bendiciones, buenas noches. Amén, Dios le bendiga, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le fue con la tareita? Bueno, yo tuve que investigar también por fuera y me di cuenta que en un versículo pueden haber varias figuras, varios géneros literarios, así que por eso ahí en la tareita que le mandé habían unos coloreadas para que se notara en qué parte era que estaba señalado el género literario que le escribí allí, pero bastante nutritiva la tarea. Sí, porque no estamos acostumbrados cuando leemos la Biblia buscar las figuras literarias. Y las figuras literarias siempre las encontramos en la versión Reina Valera. Lo que sucede es que cuando utilizamos otras versiones ya las figuras literarias se omiten. Así que por eso les dije que es en la Reina Valera para que las puedan ver. A ver, Marieli, cuéntame. ¿Qué fue lo que te pasó con la hipérbole? No, o sea, que había un versículo bíblico que era hipérbole, pero ella dice exageración de manera evidente, pero cuando uno se va a la ironía es para mí, pues tal vez estoy equivocada, es como si fueran conceptos familiares porque expone, dice, lo absurdo del caso, es como si también fuera como una exageración, no sé, ahí los términos como que me estaban costando, me costaron. Pero más que nada, a veces lo que sucede es que cuando es así hay que leer el texto varias veces, porque la ironía más que nada a veces es como una burla. Por eso que cuando tú dices, pero tú eres bien irónico, usted pone de que ironía, y vas relacionando si el texto en realidad es una figura de ironía o es una hipérbole, es una exageración. Las murallas hasta el cielo, en serio, eso es una exageración. ¿Ok? ¿Quién más está por allí que no he visto o que no he saludado? ¿A quién más tengo por aquí? Ajá. Al perro que no saludé. Bueno, vamos a orar para iniciar nuestra clase en la noche de hoy. Padre Santo, en esta noche te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias. Gracias por tus muchas misericordias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque estamos en nuestros hogares, Señor, recibiendo palabra, recibiendo enseñanza, Señor, para crecer, para que nos podamos preparar y seamos mejor cada día en la obra que vamos a hacer y que estamos haciendo para ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones estas herramientas en nuestras manos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios, a poderlas utilizar de la forma correcta para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a hablar hoy algo muy importante acerca de lo que es el proceso exegético. Recuerden que estas presentaciones yo se las paso en la semana para que ustedes las tengan. Ok, cuando empezamos las primeras clases, ya ustedes tienen las diapositivas, hablamos acerca de algo muy importante que es
la hermenéutica, que son los pasos que uno utiliza para hacer una buena interpretación del texto bíblico. Bueno, dentro de esos pasos o el conjunto de todos esos pasos también le llamamos un proceso exegético. Cuando usted escucha a alguien que le dice hacer un proceso exegético, se está hablando de hermenéutica, los pasos que tenemos que seguir. Eso es un proceso exegético. Cuando usted hace un proceso exegético, una de las primeras cosas que usted tiene que ver es qué libro está leyendo, qué género literario es. ¿Sí? Vamos a suponer, si usted está leyendo el libro de los Salmos, usted está leyendo el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 20, y usted va a hacer el proceso exegético de ese capítulo, usted tiene que primero identificar qué género literario es. Me refiero a género literario, no figuras literarias. Recuerde que el género literario es sapiencial, histórico, profético, epistolar, ley. Ese es el género. Figura literaria es lo que habíamos hablado. El símil, la sinécdoque, la ironía, la hipérbole, paralelismo, la metáfora, todas esas son figuras literarias que usted encuentra dentro del pasaje que usted está leyendo. Entonces, en el género, como les decía, yo tengo un género poético, tengo un género de la ley, tengo el género de sabiduría, que está el libro de Proverbios allí, tengo el profético, que están los profetas mayores, los profetas menores, tengo el género apocalíptico de revelación y tengo el género histórico o narrativo. Tengo las cartas de Pablo, que son el género epistolar. Entonces, cuando yo hago mi proceso exegético, yo busco mi contexto inmediato. Mi contexto inmediato es aquel que está antes o después del texto que yo estoy estudiando. ¿Ok? Después, posteriormente, busco mi contexto remoto, que mi contexto remoto es aquel texto que yo voy a encontrar en otro libro de la Biblia, ya sea Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dependiendo de dónde esté leyendo yo, pero voy a encontrar ese pasaje o algo referente a ese pasaje en otro libro de la Biblia. ¿Sí? Tengo mi contexto histórico. En el contexto histórico yo me voy a basar en el autor. Yo busco quién es el autor del libro. Busco a quién le está escribiendo ese autor. Busco el año en que se escribió ese libro. Busco qué situaciones políticas, sociales, económicas, religiosas o culturales se están dando en todo el entorno cuando ese autor está escribiendo. Eso es importante hacerlo. Eso es parte del contexto histórico, eso es parte del proceso exegético, por eso que es muy importante mi contexto histórico. También tengo lo que nosotros llamamos el contexto literario. Contexto literario, ¿qué yo busco en un contexto literario en un pasaje bíblico? Busco las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Las palabras que se repiten en el texto que yo estoy leyendo. Eso yo les llamo palabras clave. ¿Qué palabras clave yo escojo? Una palabra que se repite de 2 a 3 veces. Esa palabra es la que yo escojo. O que se repite 2 veces, 3 veces, 4 veces. Esa palabra que se repite en ese texto es una palabra clave, así que yo la anoto. Por ejemplo, palabras clave, amor, dependiendo del texto que usted esté leyendo, ¿verdad? Hago la estructura del pasaje, hago las subdivisiones del pasaje, lo que usted y yo hablamos o vemos como un bosquejo. Esa es la estructura que yo hago del pasaje y ya yo después allí voy definiendo conceptos. Por ejemplo, si yo estoy hablando o estoy interpretando un Salmo 23, por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué palabras yo defino allí? Yo definiría pastor, porque yo vengo de otra cultura. Aquí no tenemos la costumbre de tener ni pastores ni ovejas, ¿sí? Así que yo defino qué es un pastor para la cultura oriental, qué simboliza o qué significa una oveja para la cultura oriental. Yo no tengo oveja, usted y yo tenemos perro, tenemos gato, tenemos conejito, tenemos pescadito, pero ovejas no. Entonces, porque no es propio de nuestra cultura, ni tampoco de nuestro clima, pero para las culturas orientales, la oveja es de vital importancia. Entonces yo defino
¿Qué es una oveja? ¿Qué significa una oveja para ellos? Ah, la oveja es un animalito así, que ellos le ponen aceite, es un animalito que tiene corta visión, es un animalito que hay que tener bastante cuidado, es un animalito que les da lana y toda esa lana ellos la venden, pueden hacer vestidos y todo. Entonces ya yo tengo un concepto de por qué, perdón, el salmista hablaba de la oveja. Entonces puedo entender un poquito mejor. Por eso yo defino los contextos dentro del texto. Por eso que muchos predicadores, cuando van a predicar, no les gusta hacer un proceso exegético. ¿Por qué? Porque el proceso exegético lleva mucho tiempo y lleva muchos pasos. Yo tenía un profesor, o tengo un profesor del Instituto Bíblico, que era mi profesor. Digo, era porque no es que se murió, sino que yo me gradué. Que él decía que mínimo para preparar un sermón, usted se demora de 3 a 4 meses para preparar un sermón. Y él decía, porque usted tiene que leer, tiene que investigar, tiene que tener un buen bosquejo, y no es agarrar un pasaje bíblico, a escribir un bosquejo, ya listo, de hoy para mañana, o de hoy para hoy. Él decía que no, eso toma tiempo, porque usted tiene que buscar, usted tiene que enriquecerse, y usted tiene que investigar qué es lo que Dios le quiere decir a usted primero, para que entonces usted pueda hablar a los demás. Por eso que él decía que preparar un buen mensaje toma bastante tiempo. Entonces, a mi pasaje bíblico yo le pregunto, la primera regla de la hermenéutica es, la Biblia es su propio intérprete. Ya, esa es la primera regla de la hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. Usted quiere interpretar la Biblia, es dentro de la misma Biblia. Entonces usted me va a decir, profe, pero si usted nos dijo que usáramos Biblia de estudio, comentarios. Sí, es cierto, usted usa su Biblia de estudio y usted su comentario, pero la Biblia de estudio y los comentarios te van a ayudar a entender lo que el pasaje, o en este caso lo que el autor quiso decir en este pasaje. Usted interpreta la Biblia porque la Biblia es su propio intérprete. Entonces, usted le pregunta al texto bíblico y el texto bíblico le responde. Usted me va a decir, ¿y cómo es eso? Claro, yo le hago preguntas al texto, le hago lo que nosotros llamamos preguntas claves o las preguntas amigas. Por ejemplo, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Por qué? Esas son las clases de preguntas que usted le hace al texto y el texto le responde. Obviamente va a haber algunas veces que usted le va a hacer una pregunta al texto que usted está leyendo, pero no le va a dar la respuesta. Así que usted tiene que saber formular la pregunta. Por ejemplo, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo le pregunto al Salmo, ¿quién? ¿Quién es mi pastor? Jehová. ¿Y qué va a pasar porque Jehová es mi pastor? Nada me va a faltar. ¿Y dónde voy a andar? En lugares de delicados pastos. ¿Qué vas a hacer en los lugares de delicados pastos? Dice que Él me va a hacer descansar. ¿Me estoy explicando, mis hermanas? Esas son las clases de preguntas de que usted le hace al texto bíblico. Usted busca un versículo clave dentro de lo que usted está leyendo. ¿Cuál es el versículo clave? El versículo clave es el versículo que encierra el pasaje que usted está leyendo. El versículo clave es el que le dice de qué se trata lo que usted está leyendo. Ese es el versículo clave, el que encierra todo lo que usted está leyendo en ese momento. ¿Sí? Busco dentro del pasaje si tengo alguna figura literaria. Hay pasajes que no van a tener figura literaria y otros que no. Yo me fijo para ver si hay alguna literaria. Si hay alguna figura literaria, pongo, por ejemplo, símil, capítulo tal, versículo tal, ya yo sé que esa es una figura literaria. Si no hay, no hay. Ok, cuando estoy haciendo mi bosquejo, yo me baso en algo que se llama flujo de ideas. El flujo de ideas es más que nada cómo usted va elaborando su bosquejo. Ahí usted ve, por ejemplo, o usted escucha el tono del autor que está escribiendo. Ahí puede haber, en el pasaje que usted está leyendo, puede haber alegría, puede haber insensatez, puede haber satisfacción, puede haber castigo, puede haber valor, dependiendo el género literario que usted esté leyendo y dependiendo el pasaje literario.
Por ejemplo, si usted está leyendo un pasaje como el libro de Job, en el libro de Job se utiliza mucho la palabra insensatez. Por ejemplo, si usted está leyendo el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios se utiliza mucho la palabra sabiduría, se utiliza mucho la palabra satisfacción. Entonces son palabras que usted va a encontrar dentro del texto bíblico y que usted también las define muchas veces para poder entender qué es satisfacción para ese autor y qué es satisfacción para nosotros, porque muchas veces no es lo mismo. Recuerde que estamos hablando de dos culturas diferentes y de épocas diferentes. Nosotros ahorita estamos en el siglo XXI. Ellos escribieron muchos años atrás. Entonces, después que usted tiene todo eso, usted hace la interpretación de ese texto bíblico. ¿Y cómo hace la interpretación? La interpretación es algo sencillito en el sentido de que usted la va a hacer en una o dos frases, en palabras cortas, en palabras sencillas. El autor me quiso decir esto. Esto me quiso decir el autor en este pasaje bíblico. Eso es lo que hacemos cuando vamos a interpretar un pasaje. Entonces, otra cosa muy importante es la aplicación. Después que yo tengo la interpretación de ese pasaje, ¿cómo aplico lo que Dios me dijo en ese pasaje a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida para la actualidad? ¿Cómo traspolo esa palabra que Dios le dio a ellos en esa época, en ese tiempo, en ese siglo? ¿Cómo la traslado para acá? Para el siglo XXI a mi vida. ¿Qué me quiere decir Dios a mí en estos precisos momentos? Esa es la aplicación, o lo que nosotros también llamamos las lecciones de vida. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos el proceso exegético. Ahora bien, hasta este momento, ¿alguna tiene alguna preguntita? ¿Todo está clarito? ¿Pueden abrir los micrófonos si tienen alguna pregunta? ¿Todo está clarito? Me gustó, bueno, lo que usted dijo del pastor que le dijo que un sermón se puede hasta sacar en 4 meses y a veces difícil. Por ejemplo, la semana pasada mi iglesia hace culto virtual 2 veces por día, de lunes a domingo, a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Y el lunes me chatean en mi trabajo que yo predicaba el martes y eso fue algo, wow, yo le dije a mi líder, pero ¿por qué me dice? Y que no, que el pastor mandó ahorita la planificación, que estaba ocupado. Y yo dije, ay, Dios mío, entonces me quedé pensando eso, que yo dije 4 meses, wow. Y sí es verdad. Eso es lo que decía mi profesor. Y yo les voy a decir por qué. Abra su Biblia, vamos a hacer un pequeño ensayo. Yo esto se lo voy a mandar, usted no se preocupe. Pero yo les voy a decir cómo nosotros hacemos un proceso exegético. Y vamos a hacerlo en un pasaje bíblico que usted ha leído muchas veces, que usted lo ha escuchado predicar muchas veces, que lo hemos visto en dramas y todas esas cosas. Y usted va a ver de que, wow, yo no sabía que quería decir eso. Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 3, del verso 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Así que vamos a empezar pero miren lo que vamos a hacer. Vamos a leerlo cuando vamos a hacer un proceso exegético, se me había olvidado decirles, y perdonen, siempre leemos la Biblia mínimo en 3 versiones. Yo por ejemplo uso la Reina Valera, uso Dios hable hoy y uso lenguaje actual. Usted puede utilizar la versión que usted quiera, pero mínimo 3 versiones. ¿Por qué utilizamos más de 3 versiones? Porque eso nos da luces a lo que nosotros queremos entender del autor. Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 3, del versículo 1 al 6. Así que, Yuri, me lee los 2 primeros versículos, después mi hermana Marieli me dé los siguientes 2, y mi hermana Viasney, si Viasney está allí, me lee los siguientes 2 versículos. Empezamos con Yuri. Marcos 3, del 1 al 6. Yuri, ¿estás lista?
Creo que se salió, profe. Ahí la veo. Ahí está. Bueno, entonces, vale, mami. Léalo, pues, Marcos 3. Candy, bienvenida. Dale, aquí estoy, profe, hace rato. Léalo, pues. Amén. Otra vez. Pero no te había visto, mi niña. Ajá, léalo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. A ver, ¿quién me lee ese mismo pasaje en otra versión bíblica? Marieli, Viasney, ¿quién más está por allí? Yo tengo otra Biblia, profe, no sé. Dígale, ¿Quién más? ¿qué versión tiene? PDT. Vea. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y allí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Unos lo observaban con atención para ver si Jesús iba a sanar al enfermo en un día de descanso. Estaban buscando algo de qué acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Luego Jesús le dijo, ¿qué se debe hacer en el día de descanso? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos seguían en silencio. Entonces Jesús lo miró con enojo y a la vez con mucha tristeza, porque eran muy tercos. Luego Jesús le dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y la mano quedó sana. Inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Amén. A ver, ¿quién está por aquí? Ok, ya leímos el pasaje. Todos lo leyeron. Ahora mi pregunta es, si yo les preguntara de qué se trata el pasaje, ¿qué me dirían? ¿De qué se trata ese pasaje? ¿O qué es lo que el autor nos quiere decir allí? ¿Qué piensan ustedes? Sanidad, profe. Sanidad, ¿qué más? De lo que decían, pues, de que si era lícito en los días de reposo hacer el bien, o sea, sanar. Ajá, sanidad también, ¿ok? ¿Quién más? ¿De qué más trata ese pasaje? ¿Cuál es la idea central? ¿De qué nos quiere hablar el autor allí? ¿De qué nos quiere hablar Marcos? Profe, que la obra de Dios. ¿De la qué? ¿De la qué? Bueno, en ese tiempo a la reflexión a las personas que vivían allí, de que ellos pensaban que era lícito sanar un día, pero, o sea, el Señor les hacía reflexionar que era mejor, o sea, por respetar el día o sanar a una persona, algo así. Que no debemos detener la obra de Dios. Detener la obra de Dios, ok. Un día para sanidad, ¿qué más? ¿Alguien más? Habla de la dureza de los corazones también. Dureza del corazón. De conspiración. Conspiración, muy bien. Destruir también. Destruir a... Entonces, si usted tuviese que predicar este mensaje, ¿qué título le pondría? No te detengas.
Yo le pondría no haciendo te la voluntad detengas. del Me gusta Padre. ese título, me gusta ese título. Dígame, mi hermana Migdalia. Yo le pondría, sabiéndolo de otro punto de vista, haciendo la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad del Padre. Alguien por ahí dijo, no te detengas. Muy bien, me gustan esos títulos. Ahora bien, todo lo que hicimos y dijeron está muy bien, es lo que vimos, pero vamos a hacer el proceso exegético. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo en práctica lo que ya conocemos y que hemos dado. Ya leímos el pasaje, ya tenemos una idea de lo que se trata, ¿verdad que sí? Ya tenemos la idea de que un hombre que tenía la mano seca o la mano tullida y que una gente estaba brava y que Jesús lo regañó y que era porque lo sanaba en un día de reposo y todas esas cosas. Ok, lo primero que yo necesito, ¿qué es? Mi contexto histórico. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Leí mi pasaje, lo leí, oré, que el Señor me ilumine, que el Señor me hable. Ya leí mi pasaje en mis 3 versiones para poder entender qué es lo que el autor me quiso decir y qué Dios me quiere hablar a mí. Pero yo me tengo que ir ahora al contexto histórico. Cuando yo me voy al contexto histórico, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, ¿qué voy a ver en el contexto histórico? La cultura, cómo era en ese momento, qué era lo que pensaban los judíos y los que vivían en ese tiempo. Ajá, ¿qué más veo? Lo que está antes y después del... No, ese de es lo el que acabamos contexto, de ese es el leer. contexto. Ese es el contexto, pero estoy en el contexto histórico. Primero, veo El la autor, cultura. La época en la que se está viviendo. el La época. autor, el año, Exacto. lo que sucedió en cuanto a religión y política. Exactamente. Entonces yo voy a hacer mi contexto histórico. Vamos con el contexto histórico. Ok, autor. ¿Quién es el autor del pasaje que leímos? Marco. Ya. Facilito. Marco. ¿Qué más voy a buscar? ¿En qué fecha se escribió? Entonces es allí donde yo utilizo mi Biblia de estudio y busco las páginas que me dicen, el libro de Marcos se escribió probablemente en el año 60 o el año 70 después de Cristo. Decimos y escribimos probablemente porque no hay una fecha exacta, son fechas aproximadas, por eso decimos probablemente. Ya. ¿Qué sigo buscando? ¿A quién le escribió los destinatarios? En mi Biblia dice en la página de historia de adelante, dice, le escribió a la gente gentil que estaba en Roma. Algo muy importante, Marcos era judío, pero Marcos no le está escribiendo a los judíos, ¿le está escribiendo a quién? A los gentiles. A los gentiles que viven en Roma, algo muy importante. Por lo tanto, Marcos no te va a utilizar un lenguaje judío, te va a utilizar un lenguaje que los romanos puedan entender, en este caso los gentiles, a diferencia de Mateo, ¿sí? Por eso es importante el contexto histórico para que usted vea quién está escribiendo y a quién le escribió. No es lo mismo si usted le va a predicar a un joven y le va a predicar a un niño. Les puede predicar el mismo pasaje bíblico, pero el enfoque es diferente. ¿Me estoy explicando? Porque el niño tenga que utilizar otra pedagogía, igual que para el joven, y si es un anciano, igual. El mismo tema, la misma verdad central, pero con diferente pedagogía. Ya tengo los destinatarios. Entonces voy a averiguar otra cosa. ¿Desde dónde Marcos escribió? ¿Desde dónde el libro fue escrito? Yo sigo buscando y me dice que fue escrito desde Roma. O sea que Marcos estaba en Roma cuando escribió el Evangelio. Muy interesante. Pero yo necesito algo importante. ¿Quién era Marcos? A ver, hermanitas, ¿quién era Marcos? Un discípulo. No. ¿Quién era Marcos? No. No, Juan Marcos. Sí, Juan Marcos. ¿Quién era Marcos? No, Juan Marcos que servía que fue desechado un tiempo por Pablo y después él reconoció que él era útil en el ministerio. Claro, pero miren lo importante de buscar en la historia y saber de quién es el autor. Marcos dice la historia que vivía, que era un muchacho
que su madre se llamaba María, estaba con su mamá porque la mamá había enviudado y eran de dinero. Y Marcos vivía en una casa que tenía, por decirlo así, 2 plantillas. Es en esa casa donde el Señor celebra la última cena con sus discípulos. Y es en esa casa que los discípulos se escondieron cuando el cuerpo del Señor, cuando el Señor resucitó y que los Anás y Caifás y los romanos los estaban buscando, ahí era que se escondían. Y es en ese lugar donde se dio el día de Pentecostés. Es el famoso lugar que se llama el aposento alto. ¿Sí? Marcos también se dice que fue el joven que cuando el Señor Jesús estaba orando y llegaron los romanos a llevarse al Señor preso en el huerto de Getsemaní, la Biblia habla de un joven que huyó. Dicen los historiadores que se refería a Marcos. Marcos fue el que acompañó a Pedro en sus viajes. Posiblemente Marcos le oyó a Pedro predicar muchas veces y debido a la estrecha relación que había entre Marcos y el apóstol Pedro, el Evangelio de Marcos refleja la influencia del apóstol muy impulsivo y enérgico. O sea, Pedro fue el mentor de Marcos. ¿Sí? Entonces, esa cosa es importante porque cuando usted ve que el Señor escogió a sus 12 discípulos, ahí no estaba Marcos. Ahí no estaba Marcos. Marcos no estaba entre los 12. Pero la Biblia me dice que aparte de los 12, el Señor tenía 70 que mandaba a predicar. Probablemente Marcos estaban entre ese, yo no sé. O Marcos estaba muy pequeño, yo no sé. Pero sí sé que en el libro de Hechos me dice que Marcos tuvo una estrecha relación con Pedro y probablemente fue Pedro el que le contó muchos milagros que hizo Jesús y Marcos los escribió. Por eso que cuando usted lee el Evangelio de Marcos, usted ve ciertas características del apóstol Pedro cuando está leyendo la epístola que él escribe. ¿Estamos claritos, mis hermanas, hasta aquí? Mire, estas cositas nada más es el contexto histórico para que ustedes vean. Ahora, después del contexto histórico, nos vamos a mi contexto literario. Aquí sí viene lo que me habían dicho. ¿Qué género literario es el Evangelio de Marcos? ¿O lo que leímos? ¿Qué es? ¿Es una profecía? Histórico, profe. Puede ser histórico. También es una narración, porque me está contando un evento que sucedió. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón principal por la que se escribió el Evangelio de Marcos? Todo eso yo lo busco en mi Biblia de estudio. El objetivo del Evangelio de Marcos es resaltar a Jesucristo como Señor y como siervo. ¿Recuerdan que al inicio, cuando estábamos con el contexto histórico, le dije que Marcos, ¿a quién le estaba escribiendo? A los gentiles. ¿A qué grupo de personas? A los gentiles que vivían ¿en dónde? En Roma. Exacto. Pero fíjese, como Marcos le está escribiendo a gente gentil que no conoce del Señor y que viven en Roma, es una cultura completamente diferente. El objetivo de Marcos era resaltar al Señor Jesucristo como con dos cosas o dos palabritas importantes que los romanos captan: Señor y siervo. ¿Y por qué? Porque en Roma tenían la costumbre, o eres el dueño, que eres el Señor, o eres el siervo, que eres el esclavo. Entonces, Marcos trata de escribir y les presenta en todos estos capítulos a un Jesús que viene, que es enviado del Padre, como un Señor que manda, pero también como un siervo que viene a sufrir, pero también viene a servir. ¿Me estoy explicando? Entonces, al Marcos presentar a Jesús en esa forma, estos gentiles que viven en Roma, que tienen esta cultura romana en sus vidas, pueden entender mejor el mensaje que Marcos le quiere transmitir. ¿Estamos claritos, mis hermanas? Amén. Por eso es lo importante del contexto, porque él está escribiendo a gente no judía que viven en una ciudad romana. Pero yo no le puedo decir a ellos, a presentarles a Jesús como un rey.
porque no me van a aceptar el mensaje. Yo se los tengo que presentar con las palabras o con la sabiduría y la inteligencia que ellos lo puedan captar. Ajá, voy a utilizar la palabra siervo y voy a utilizar la palabra Señor. Por eso es que cuando usted lee la carta de Pablo a los romanos, usted ve el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo. Él usa ley, usa judaizantes, usa palabras como justificación, porque son términos a los cuales los romanos están muy acostumbrados. Por eso que Pablo en el libro de los Romanos habla con ese lenguaje, porque ellos sí le podían entender. Si él se pone a hablarle a un judío, sí, porque la ley o que le podían entender, pero si le hablaba a un judío acerca de un siervo o de un esclavo, no iba a poder hacer clic, pero si le hablaba a un judío acerca de la ley, acerca de las ofrendas, acerca del sacrificio, el judío sí le podía entender, no así el romano. ¿Sí? Entonces, ¿qué más vemos en el contexto literario? Las palabras clave. En el pasaje que leímos, ¿cuáles son las palabras que usted ve que se repiten en esos 6 versículos para ver si tienen las mismas que yo tengo acá? Las palabras que se repiten en esos 6 versículos. Mano. ¿Cuál? Mano. Mano se repite. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otra palabra? Reposo. Ajá, día de reposo, ajá, ¿qué más? Sanar. ¿No? Sanar. ¿Cuál? Salvar. Sanar. Ajá, salvar, sanar. Exactamente. Exactamente. Entonces, estas son las palabras que se repiten en ese pasaje. Día de reposo, yo tengo día de reposo, tengo sanidad, tengo salvar. Ya. Entonces, ¿qué contexto inmediato encontraron ustedes allí? ¿Cuál es el contexto inmediato? Recuerda que usted tiene su pasaje y el contexto inmediato es el que está arriba o debajo del texto que usted está estudiando. O antes del contexto inmediato, por ejemplo, vamos a esto. ¿Cuál es el versículo de esos 6 que encierra toda la historia que hemos leído? El 4. Excepto el 4. Encierra todo. ¿Qué dice el 4? ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ok, como ya yo tengo mi versículo clave, que es el versículo 4, ahora yo necesito mi contexto inmediato. Mi contexto inmediato puede estar arriba o puede estar debajo de ese versículo central. ¿Cuál sería mi versículo inmediato? Mi contexto inmediato, perdón. El 6. El 6, salió a los fariseos. Tomaron ese. No. Si mi versículo clave es el 4, el contexto inmediato tiene que estar arriba o debajo. ¿Cuál de esos dos es el contexto inmediato? El 2, profe. ¿Dónde está? Es el 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y le acecharon para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Exactamente. Ahora yo necesito mi contexto remoto. Recuerden que les dije que el contexto remoto es aquel que me narra un tema, el mismo tema o alguna palabra de ese tema en otro libro de la Biblia, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Cuál sería un contexto remoto allí? Bueno, se los voy a decir porque no lo van a poder buscar ahorita. Mateo 12:9. ¿Qué dice Mateo 12:9? Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Exactamente. Ese es mi contexto remoto, lo que le decía. Puede encontrar el mismo pasaje en ese libro, en otro libro, o en este caso que hablaban ahí de día de reposo, también puedo ir al Antiguo Testamento. Profe, ¿y pueden haber dos contextos remotos?
¿Cómo? Pueden haber dos contextos remotos. Sí, pueden haber varios. Sí, cómo no. Yo tengo Mateo 12:9, tengo Lucas 6, del 6 al 11. También tengo el libro de Levítico. Sí, porque es el tema que estamos tratando. ¿Sí? Entonces, Eso ya es tengo lo que llamamos referencias. Exactamente. Ya tengo mi versículo clave, tengo mi contexto remoto, tengo mi contexto inmediato y tengo mis palabras clave. Las palabras clave y todo eso me dan luces para que yo no me desvíe cuando estoy predicando mi mensaje y pueda hacer un buen bosquejo y no me distraigan otras cosas que el autor no quiso hacer énfasis. Que eso es lo que pasa mucho, que el autor está hablando de algo importante y yo no quiero eso y yo predico y hablo de otra cosa y no hago énfasis a lo que el autor quiso enseñar. Ok, ahora vamos a hacer nuestras divisiones del pasaje. Cuando hacemos las divisiones del pasaje, ¿qué es lo que se hace? Utilizamos, por ejemplo, yo tengo 6 versículos aquí. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a agrupar, o usted va a agrupar, los versículos que hablan lo mismo. Por ejemplo, si el versículo 1 y el versículo 2 no hablan de lo mismo, usted deja el versículo 1 solito y deja el versículo 2 solito y al versículo 1 le pone un título para que usted pueda entender lo que nosotros llamamos una paráfrasis. ¿Me expliqué? Por ejemplo, de esos 6 versículos, ¿qué versículos creen ustedes que hablan lo mismo? O sea, que tiene la secuencia. ¿Qué tiene la secuencia? Yo diría que el 1 y el 3 hablan de la mano seca. No, pero es en orden. En orden. O sea, no puedes poner 1 o 3. Vamos a poner 1, 2, o el 1 solito, o el 2, el 3, o el 2 solito, el 3 y el 4 y así. Es la secuencia. Ajá, la secuencia. A ver, ¿cómo lo haría? Podría ser el 5 y el 6, profe. El 5 y el 6. ¿Qué dice el 5? Donde dice la parte que dijo, extiende tu mano. Y la extendió. Ah, no, profe, no, me equivoqué. Profe, yo digo que el 3 y el 4. Me encantó, me encantó. ¿Sabes por qué? Porque te diste cuenta por qué no van juntos, ¿verdad? Ajá, ¿Te diste cuenta por qué no van juntos? ¡Bravo! Eso es lo que me gusta. Porque yo vi un punto y pensé que entonces la extendió, dice el otro, y era mentira, era el mismo versículo. Profe, yo digo que el 3 y el 4. El 3 y el 4. ¿Qué dice el 3 y el 4? Dile a mí. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Sí. Pero falta uno. Ahí te faltó un versículo. 5 sería. Exacto. Exacto. Miren cómo yo hice la subdivisión. Marcos 3, 1. 1. Jesús entró en la sinagoga. Ya, se acabó. Entró. Y lo puse solito porque no tiene secuencia con el 2. Versículo 2. Jesús es espiado. Lo están chequeando. Pero el ojo. Versículo del 3 al 5. Jesús confronta a las personas que estaban allí por medio de la sanidad. Por eso le dije que usted tiene que buscar los versículos que van unidos, que tienen la secuencia. Y el versículo 6, hacen planes para matar a Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Me estoy explicando. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos el flujo de ideas. Esto con este versículo va con este versículo va solito. Yo voy buscando la secuencia. Este se relaciona con este. Bien, este con esto no tiene relación. Lo dejo aparte y así voy. Eso nosotros hacemos. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que nosotros le preguntamos al texto y el texto nos responde que hacemos las preguntas amigas? Ok. Yo le voy a preguntar al texto. Vamos a preguntarle al texto. A ver, Marcos, capítulo 3. ¿Quiénes son los personajes?
Jesús, los fariseos, el enfermo. Ajá, ya. Ya. Esos son los personajes, ¿verdad que sí? Le preguntamos al texto y el texto nos respondió, ¿sí o no? Bien. Vamos a hacer otra pregunta al texto. ¿Cuándo ocurrió este evento? ¿Cuándo ocurrió este evento? En el tiempo pasado, pues. El año pasado. No sé qué año, pero. ¿En serio? ¿En serio? En el día de reposo. Exacto. En el día de reposo. Hey, ¿qué pasó, hermana? Estamos preguntándole el texto. El texto nos dice que el año pasado pasó el día de reposo. Viste, estás viendo mal el punto otra vez. Ok. Ya sabemos quiénes son los personajes. ¿Cuándo pasó? Vamos a hacer otra pregunta al texto. ¿Dónde fue? En la sinagoga. ¿Dónde fue eso? Exacto. Esto pasó en la sinagoga. O sea, ya sé que pasó un día de reposo y en una sinagoga. ¿Qué se hacía en una sinagoga? ¿Qué pasó con la sinagoga? ¿Qué se hacía? Recuerda que estamos en otra cultura y usted tiene que entender sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Reunión para estudiar. ¿Cómo que se lo olvidó? Donde iban a orar y estudiar la palabra. Se predicaba la palabra. Se predicaba la palabra. Ajá. En la sinagoga se enseñaba, pero también se trataban situaciones comunes que se daban dentro de la comunidad. Y recuerde que había un templo, así que en el templo ellos hacían los sacrificios. En la sinagoga estudiaban los días de reposo, pero también hablaban temas diversos que se daban en la comunidad. ¿Sí? Para que usted sepa, y sinagoga para ellos no era el templo, sinagoga era otra cosa. Y las sinagogas se instituyeron cuando el pueblo llegó cautivo a Babilonia. Ahí se instituyeron las sinagogas porque no tenían templo. Recuerde que el templo fue destruido por Nabucodonosor. Mire todas las cosas que usted va sacando cuando usted va estudiando el texto. Bien. ¿Cuál es el hecho central en este pasaje? ¿Qué es lo que le llamó a usted la atención en este pasaje? ¿Con qué los confronta Jesús a ellos? A ver si lo vimos bien. Con el pensamiento. Ah. Dale, Candy, dale, Candy. Porque ellos le estaban dando más importancia a respetar un día que supuestamente no se podía sanar, a la importancia que era para el Señor sanar y salvar un alma. Pues. Yo creo que ese es el hecho fundamental. Para mí. Hacerlo correcto o hacerlo bueno cuando se tenía que hacer. Exacto. Jesús los estaba confrontando por qué. ¿Qué es lícito hacer? ¿El bien o el mal? ¿Salvar o matar? O sea, que ahí los puso en jaque mate. ¿Qué tengo que hacer entonces? Entonces, esas son las cosas que usted tiene que ver en el pasaje. Entonces, le seguimos preguntando al texto. ¿Cuál es el hecho central de este pasaje? Sanidad. ¿Cuál es el hecho central? Exacto, ¿la sanidad de quién? Del hombre que tenía la mano seca. ¿Cuándo? El día de reposo. Exactamente. Exactamente. Están gozando hoy. ¿Vieron? Ok. Otra cosa importante que que el texto nos enseña, que Jesús le dice a ellos, ¿qué es correcto hacer el día de reposo? ¿Qué era lo que Jesús le decía? ¿Qué es correcto hacer hoy que es día de reposo? ¿El bien? ¿El bien o el mal? Hoy es día de reposo. ¿Qué es que tengo que hacer yo hoy? ¿O hago lo bueno o hago lo malo? ¿Sí? Entonces, Jesús utiliza la sanidad del hombre de la mano seca o la mano tullida para enseñarles a ellos que en el día de reposo usted puede hacer lo bueno
y podía hacer lo malo. Pero ellos por sus tradiciones y sus costumbres humanas utilizaban el día de reposo para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. ¿Me estoy explicando? Amén. Ok. ¿Qué consecuencias trajo para Jesús esta situación de esta sanidad del hombre el día de reposo? ¿Qué consecuencias esto trajo para Jesús? O sea, estaban conspirando contra él, así que tenían, lo podían arrestar en cualquier momento, porque estaban esperando que cometiera alguna falla para arrestarlo. Exacto, versículo 6 dice que se fueron aparte a conspirar con qué gente, los herodianos. Entonces yo busco quiénes eran los herodianos. Los herodianos eran una gente que era partidaria del rey Herodes. ¿Sí? Entonces yo tengo fariseos, saduceos, escribas y tengo herodianos. O sea, mire todo el entorno que tenía el Señor Jesús en su contra. ¿Sí? Entonces, eso es importante verlo. Entonces, ¿cuál fue la actitud? Otra pregunta que le hago al texto, de los fariseos ante Jesús. Dice que tuvieron recelo, rechazo, cautela y tenían su corazón endurecido. Mire todas las preguntas que le hicimos al texto de estos 6 versículos y mire todas las riquezas que sacamos allí. ¿Están viendo por qué nos demoramos a hacer un proceso exegético? Sí. No es fácil, pero todas estas cosas te enriquecen y te ayudan, entonces te hacen amar más la palabra, querer seguir buscando, querer seguir investigando, querer buscar más conceptos, definir conceptos para que uno lo pueda entender mucho mejor. Entonces vamos a hacer nuestro bosquejo. Todo lo que hicimos anteriormente, el flujo de ideas con las subdivisiones que yo les dije, la secuencia, eso me sirve ahora para hacer mi bosquejo. Vamos a hacer el bosquejo. Mi bosquejo arranca desde el versículo 1. Y en el versículo 1 yo lo dejé solito porque Jesús entró a la sinagoga. ¿Sí o no? Jesús entró a la sinagoga. Entonces voy a hacer mi bosquejo. Punto 1. Jesús entró a la sinagoga. Bien. Sigo leyendo. ¿Qué pasó cuando Jesús entró a la sinagoga? Dice que había un hombre con la mano seca. Dice que estaban allí también espiando a Jesús para ver si lo sanaría, porque era día de reposo. Listo. Sigo con mi bosquejo. Jesús habla. ¿A quién le habla Jesús? Al hombre de la mano seca. Lo pone, dice que lo puso en medio de todos ellos. Y los confrontó. ¿A quién confrontó Jesús? A los fariseos y a los saduceos que estaban en la sinagoga. ¿Cómo los confrontó? Con las preguntas que yo les dije. ¿Es lícito hacer lo bueno o lo malo el día de reposo? Y por ahí sigo. Cuando Jesús lo confrontó, ¿cuál fue la reacción de ellos? Dice que algunos de ellos se enojaron, otros tenían falta de entendimiento y otros se entristecieron y se enojaron con el Señor Jesús. Voy a mi punto número 3, que es el versículo 6. Los fariseos comienzan a hacer planes para matar a Jesús. ¿Cuándo hicieron esos planes? Al salir de la sinagoga. ¿Dónde hicieron esos planes? En el patio de Herodes. Ya, ahí está mi bosquejo. De 6 versículos. Acuérdense que cuando usted hace el versículo, los bosquejos, no todos los bosquejos salen iguales. Usted hace un bosquejo, su compañera hace otro bosquejo, todo el mundo hace un bosquejo diferente. Al igual que las subdivisiones, todo el mundo lo hace diferente, pero lo importante es que usted sepa que las subdivisiones usted las tiene que tener en secuencia. Porque hay versículos que no van a estar ligados directamente con el otro, o sea, no hablan lo mismo, no hablan el mismo tema, así que usted lo tiene aparte. ¿Sí? Profe, ¿cuál fue ahora el punto vamos 3, perdón? Ok, los fariseos hacen planes para matar a Jesús. Ese es mi título, punto 3. Fariseos hacen planes para matar a Jesús. Y yo sigo leyendo. ¿Y dónde hicieron los planes? Ah, en la sinagoga cuando estaban saliendo. ¿Y en qué lugar? En el patio de Herodes. Porque el versículo 6 me dice que estaban conspirando con los herodianos. ¿Sí?
Entonces ahora ya vamos a la interpretación. Mire todo lo que hemos hecho. Vimos el contexto histórico, vimos el contexto literario, vimos las palabras que se repiten, definimos conceptos, investigamos un poquito sobre la sinagoga, hicimos nuestra secuencia, nuestro flujo de ideas para ver cómo venía el texto, hicimos nuestro pequeño bosquejo que sacamos del flujo de ideas. Ahora yo necesito la interpretación. ¿Cómo lo voy a interpretar? Del mismo pasaje. Listo, con las preguntas que le hice al pasaje bíblico. Sigo preguntándole al texto cuál es el hecho principal y cuál es el hecho secundario. Entonces, para interpretar, yo dependiendo del pasaje que haya leído, igual yo sigo haciendo preguntas. ¿Quién tomó la iniciativa en esta situación? ¿Cuál era el propósito de Jesús al poner al hombre en el medio? ¿Qué quería enseñarle? ¿Había otro hecho secundario en este pasaje, aparte de el hombre de la mano seca que el Señor sanó? ¿Qué quería enfatizar Marco a los oyentes en ese momento, a los que le estaban escuchando? ¿Y qué significa el hecho principal de este pasaje para mí en el día de hoy? Entonces, después que ya yo analicé mi texto, yo hago la interpretación. Ahora la pregunta es para ustedes. Ya ustedes y yo hicimos el proceso exegético. ¿Sí? Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál usted cree que es el mensaje central que Marcos quiso decirle en ese momento a los gentiles que estaban en Roma al contarle esta historia? ¿Cuál usted cree que era el mensaje central que Marcos quería decirles a ellos? Que no importa, o sea, entiendo yo pues, de que no importa el día que sea, siempre podemos hacer el bien y que Dios siempre tiene el poder para sanar. ¿Quién más? Sí. Así como dijo la pastora, pues, que hacer lo correcto todos los días, diría yo. Hacer el bien todos los días. Así mismo es. ¿Qué tengo yo? Jesús demuestra frente a los fariseos que lo espiaban su autoridad sobre el día de reposo y que él, como el Señor de día de reposo, le es permitido hacer el bien. Y en este caso, ¿cuál fue el bien? Sanar al hombre de la mano seca. Y es verdad. Y es verdad. ¿Por qué? Porque ellos habían tergiversado lo que el Señor estaba enseñando hace muchos años de la ley. Por eso que Jesús le decía, si tu buey o tu asno caen en un charco, en una quebrada, un día de reposo, ¿tú lo dejas que se muera? No. Entonces, explícame, ¿por qué a esta gente yo no la puedo sanar en un día de reposo? Si tú a un animal le haces el bien, ¿por qué a una persona que es hija de Abraham yo no le puedo hacer el bien este día? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús impuso, demostró su autoridad ante el grupo religioso que dominaba en ese momento en Roma. Demostró, yo soy la autoridad, yo soy el Hijo de Dios. Por lo tanto, yo voy a hacer lo bueno, yo voy a hacer el bien con este hombre. Ay, bendito. Entonces, eso es lo que el Señor quiso enseñarles a esta gente. Entonces, ya usted hizo su interpretación. Ahora usted va a hacer la aplicación o las lecciones aprendidas de ese texto a su vida. Por ejemplo, de este pasaje bíblico, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones de vida sacamos para nuestras vidas? Autoridad. ¿Cómo? Autoridad. También, exacto. ¿Qué más? Que el entorno no es un obstáculo para que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Qué más? Que no hay limitantes que detengan el poder de Dios. Claro que sí. ¿Qué lecciones aprendidas tengo yo aquí? Jesús es el Señor de todo. Amén.
Estamos llamados como iglesia, como pueblo del Señor, a hacer siempre el bien. Amén. Es importante que usted y yo venzamos el legalismo. Ellos tenían un legalismo atados al día de reposo, pero para su conveniencia. Podemos usted y yo en un momento dado tener una actitud de orgullo frente al Señor como lo tenían ellos. Dios utiliza situaciones intermedias para hablarnos a nosotros. Dios es sanador, Dios es soberano y todo lo que ustedes han dicho. Con todas estas lecciones aprendidas, usted y su bosquejo, usted lo predica. Entonces, si usted se fija, hemos hecho un proceso exegético de un pasaje bíblico y mire las riquezas que hemos encontrado aquí. Si no hacemos las cosas así, le aseguro que estuviésemos dándole énfasis a la mano seca, a que el Señor lo sanó y todo lo demás, le hubiéramos dado énfasis a otras cosas y no a lo que el Señor en este momento quiso enseñarnos a través de Marcos, que era demostrar su autoridad. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, por eso es importante el proceso exegético, porque te obliga a que tú lleves un orden, a que tú no te distraigas y que no hagas énfasis en otras cosas que el autor no quiso decir. Porque muy bien yo podía haber hecho énfasis de que mire que el Señor entró en la sinagoga, y había un hombre enfermo y el Señor lo sanó. Y hago énfasis en la sanidad. Pero haciendo el proceso exegético, nos hemos dado cuenta que el autor no quiso hacer énfasis en la sanidad. El autor quiso hacer énfasis en que el Señor estaba mostrando su autoridad. Amén. O también hubiese yo podido dar énfasis, sí, mire que el Señor sanó al hombre de la mano seca, y mire que al final aquí estaban los fariseos con los herodianos y querían matar al Señor. No se preocupe, hermano, que aunque usted haga las cosas para el Señor y Dios lo use, siempre va a haber alguien que se va a... Y por ahí nos vamos. Y nos vamos y no hacemos énfasis o no aterrizamos en lo que el Señor en realidad quería enseñarnos. Después que usted tiene su mensaje o su idea central en su proceso exegético, usted de ahí desprende su bosquejo y eso es lo que predica. Y usted se da cuenta que al predicarlo o al ver hecho este proceso exegético, estamos siendo fiel al texto bíblico. No estamos diciendo nada que no esté en la Biblia. Amén. Todo lo sacamos de aquí, fíjese. Todo lo hemos sacado de aquí. Profe, una pregunta. Esto, el del pasaje también que habla de la mujer encorvada, ¿también sería en este punto parecido como este? Ajá, así mismo es. Así mismo es. Así mismo es. Lo que sucede es que como no estamos acostumbrados a eso, comenzamos a ver y nos quedamos en los detalles. Y entonces como nos quedamos en los detalles, predicamos de los detalles y nunca vamos a la verdad central. Entonces nos quedamos dando vueltas en el detalle y nos perdemos las riquezas que el autor nos quiso enseñar en ese momento. ¿Sí? Porque vemos la mujer encorvada, sí, porque a las mujeres que nada más tienen una condición espiritual y esa condición espiritual hace que nada más mire hacia abajo que no puede levantar y el Señor es su redentor. El escritor no me quiso decir eso. Hay algo más. Hay algo más que el escritor me quiso decir, pero me quedé en el detalle. Me quedé en el detalle. Y entonces, como me quedé en el detalle y al detalle le metí fuego, en el culto tengo avivamiento, tengo todas las mujeres y que Pero el Señor vino a restaurar la parte seca de tu vida. Pero no me fui al mensaje central que el autor me quería enseñar. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué hago? Me perdí esas riquezas. Me perdí las riquezas que el autor me quería enseñar. Porque, ay, no, ese pasaje está muy largo. Y tengo que investigar más. Y tengo que buscar. No, deja eso. No. Espérate, ahorita mismo yo te saco un mensaje en 15 minutos. ¿Tanto tiempo? No. Ya, ahí te va a predicar. Vamos para adelante. ¿En serio? Espirituales. Sí, porque imagínense, mire,
Definimos sinagoga. Encontramos herodianos. ¿Quiénes eran esos tipos? Ah, era un partido. Mira, tú encontré los herodianos. Mano seca y mano tuñida, que podíamos definir lo que era. ¿Cómo era para un ejemplo? Vimos un día de reposo. ¿Qué se hacía en el día de reposo? ¿Cuál era la costumbre de los judíos en el día de reposo? Nosotros no celebramos día de reposo, así que para nosotros eso está fuera de nuestra cultura. Ah, pero si yo me voy a la historia, yo me di cuenta lo importante que es para ellos el día de reposo y cómo lo celebran. Y me voy por ahí. Ah, y sigo buscando. ¿Y por qué Jesús lo puso en el medio? ¿Y qué quería enseñar? ¿Y qué quería enfatizar? ¿La sanidad? ¿Quería enfatizar la sanidad? No, pero como que aquí me huele que hay algo, otra cosa más. Ah, mira, él quería demostrar que él era el Señor de ese día. Él quería demostrarle a ellos su autoridad, su poder. Entonces, esas son las cosas que usted tiene que buscar en su pasaje, leer, anotar, y esto es de aquí, esto no es de aquí, y esto va por aquí, y eso le ayuda. Entonces, usted va desarrollando. Recuerde que esto de menos más, hermano, esto no es fácil. Esto no es fácil. Esto es sentarse y tomar tiempo. Ahora que ustedes están en cuarentena, tienen más tiempo que yo. Ustedes tienen más tiempo que yo, porque yo todavía trabajo. No todo, profe, no todas estamos en cuarentena. Ah, no. ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted sí trabaja? Yo trabajo. Yo trabajo de lunes a viernes. Todos los... Ustedes son como yo, negras esclavas, pues. Así mismo. Oye, ¿por qué? Dale trabajo. Oye, ¿hasta cuándo esta lucha? Entonces, las que no están en cuarentena pueden agarrar un pasaje bíblico y irlo haciendo. Es más, les tengo hasta una tarea. Vamos a hacer el proceso. Dele. Fue mucho seguro. Ya yo estaba esperando eso. Oye, pero además son 7 versículos. Nada más. Okay. Dios. Mateo 15, del 32 al 39. Mateo 15, del 32 al 39. ¿Qué vamos a hacer? El proceso exegético. Lo mismo que hicimos aquí. Recuerde que les voy a mandar esta presentación. Se las mando mañana. Para que usted pueda hacer, vamos a hacer el proceso exegético. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Mateo 15 del 32 al 39. ¿Estamos claritos, mis hermanas? Entonces, la próxima semana vamos a analizar este pasaje y entonces yo les voy a enseñar también cómo se hace el proceso exegético de una parábola. Para que usted también lo pueda hacer. ¿Cómo se interpreta una parábola? ¿Cuál es el proceso exegético, los pasos que hacemos para interpretar una parábola? ¿Sí? Estamos claritos. Mateo 15 del 32 al 39. ¿Alguna pregunta hasta la fecha, hasta el momento? ¿Todo clarito como el chocolate? Andy, tienes el micrófono apagado. Profe, yo tengo una pregunta, pero de la tarea pasada. Dígame. Nos mandó a buscar figuras literarias. Sí. Entonces yo la tengo mala porque yo puse fue género literario. Sí, yo me di cuenta. No te preocupes, yo me di cuenta. Me pusiste poético. Me pusiste apocalíptico. Ok. ¿Viste? Ahí también viste punto, ¿verdad? Ahí también viste bastante punto. Sí. Ok, me las mandas. Entonces ya saben, para la próxima semana el proceso exegético, Dios mediante, mañana les mando esta presentación para que ustedes la puedan hacer. Okay. ¿Estamos claritos, mis hermanas? Amén. ¿Alguna otra pregunta? Se lo mandamos por correo, profe, como le hemos mandado las tareas anteriores.
Ajá, exacto. Y lo vamos a discutir la otra semana y ya después le doy la interpretación o el proceso exegético de las parábolas para que ustedes también lo puedan tener y lo podamos discutir. ¿Sí? Ok. Así que vamos a orar, pues. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias por el enriquecimiento teológico que nos has dado, Señor. Padre, ayúdanos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, que siempre que leamos tu palabra, Señor, pongamos énfasis en lo que el autor quiso enseñar, Señor. Ayúdanos y abre nuestros ojos espirituales, Señor, para poder entender cuál es el mensaje central del pasaje, Señor. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir? No lo que nosotros queremos que el pasaje nos diga, Señor. Padre, bendice la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Recompensa el fruto de su obra, Señor. Recompensa su esfuerzo, recompensa su trabajo, su dedicación. Aquellas que están trabajando, Señor, dales fuerza, dale ánimo. Guárdalas, mi Dios, de cualquier contagio, de cualquier malicia del diablo, Señor. Bendiga sus casas, bendiga sus vidas, bendiga su familia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Listo, mis hermanas, bendiciones. Que el Señor les bendiga. Amén. Así que ya saben mi tareita. Amén. Bendición, nos vemos. Bendición, Chao. Amén, bendiciones. Que descansen.